Hola a todos mis apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre técnicas de comprensión lectora. Específicamente vamos a desarrollar dos que son el subrayado y el parafraseo. Técnicas de comprensión lectora existen muchas. Digamos que entre las que más se destacan, aparte del parafraseo y el subrayado, está la creación de esquematizaciones gráficas, algunas producciones de texto, lo que denominamos métodos de estudio. Sin embargo, vamos a ir desarrollando uno por uno, empezando desde lo más esencial para poder generar actividades que nos permitan comprender mejor lo que estamos leyendo. Usualmente uno cree que por saber leer pues ya las sabe todas, pero el hecho de que sepamos identificar palabras, de que sepamos hacer las composiciones, no necesariamente me indican que estoy haciendo una comprensión de lo que estoy leyendo o de lo que estoy escuchando. Vamos a iniciar entonces con el concepto de parafraseo. El parafraseo es esa capacidad que nosotros desarrollamos para poder decir con nuestras palabras aquello que entendimos de lo que hemos leído. Usualmente el parafraseo nos permite no solo evidenciar esa comprensión, también nos permite, por ejemplo, cuando no hemos entendido algo, rectificar si nuestra comprensión es correcta o no. También nos permite complementar otras herramientas o elementos de la técnica de comprensión lectora, como las notas marginales de subrayado, como la creación de resúmenes y algunos diagramas. El objetivo de esta técnica es que nosotros podamos expresar esa idea sin tener que citar lo que se escribió, es decir, sin tener que volver a repetir lo que el autor de eso que nosotros estamos leyendo ya nos dijo. Para ello es importante tener en cuenta que hay tres momentos claves. Primero es que siempre cuando se hace el proceso de lectura se debe leer como mínimo 2 veces. La primera lectura me permite hacerme una idea general de lo que estoy leyendo. La segunda lectura me permite hacer una idea más detenida para identificar esas ideas principales, que es lo que yo voy a subrayar. Por eso es que subrayado va de la mano de parafraseo, porque ambas se necesitan. Y un tercer elemento importante es que sin cambiar la idea del autor, debo ser capaz de volver a expresar o redactar con mis propias palabras lo que ha significado el texto. Y para poder hacer eso, debo tener en cuenta que, primero, si me están contando una historia, debo separar a la persona de los problemas que me están mencionando allí. Debo separar las emociones y evidenciar son los hechos. Debo evitar meterme interpretación, es decir, tomar favoritismo, es decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y tratar en lo máximo no usar términos negativos o que me permitan acusar, porque finalmente si no cumplo esas reglas, lo que yo estoy generando es un chisme. ¿Sí? Eso es, digamos, como la palabra coloquial, porque termino de pronto aumentando el problema, estoy tomando un partido, y la idea de cuando yo hago una paráfrasis es que eso se evite. Cuando ya digamos es un elemento más técnico, lo primero que hago es identificar el tema de que me están hablando y cuáles son los elementos importantes que se adhieren a ese tema, pero evitando volver a decirle esos detalles complementarios que de pronto podríamos obviar. Más adelante en un ejemplo vamos a poder ver cómo se aplica el parafraseo o paráfrasis. El tercer elemento es que cuando yo ya hago la construcción del parafraseo, puedo cambiar esa voz pasiva por una voz activa o viceversa. Eso depende de cómo está construido lo que yo estoy abordando, qué tanta participación tengo yo. Si por ejemplo la paráfrasis es de una situación que me involucra, pues entonces la voz puede ser activa o puede ser pasiva, depende de. En cuanto a la estructura de las palabras, también pueden cambiar las estructuras de las oraciones o párrafos, pero lo más importante siempre es nunca
perder esa idea que nos están transmitiendo. Podemos resumir las ideas. También se sugiere el uso de sinónimos para que no todas las palabras sean iguales. Y sí se puede citar algunos elementos en el caso de que uno no quiera cambiar totalmente la idea, pero siempre que yo voy a poner algo que es tal cual lo que dijo el autor, debo poner comillas y referenciar al autor. Entonces vamos a ver un ejemplo de un parafraseo. Bueno, entonces tenemos acá un ejemplo para hacer parafraseo. En este caso nos están poniendo dos personas bajo una situación y vamos a hacer la lectura primera para poder tener una idea general de qué es lo que está sucediendo. Entonces nos dicen: Javier y Rafael se dirigieron a su restaurante favorito para comprar un par de hamburguesas, haciendo un alto en sus estudios. Sin embargo, dejaron prendida la computadora, el equipo de sonido, el televisor y las luces del dormitorio. En el trayecto, se acordaron de lo ocurrido y regresaron rápidamente hasta llegar a su casa para desconectarlos. Y luego salieron nuevamente hacia el restaurante, para luego retornar y continuar con sus estudios. Entonces ya tenemos una idea general de lo que estaba pasando. Ahora, en la segunda lectura, que es en la detenida, tenemos que identificar esos elementos claves que luego nos van a permitir hacer la construcción de las ideas para poder decir que entendemos. Entonces, lo primero que identificamos es que hay dos actores que son Javier y Rafael. Entonces, Javier y Rafael son el quién. Luego tenemos que identificar cuál es la acción principal de Javier y Rafael. Inicialmente nosotros leemos: se dirigieron a su restaurante favorito para comprar un par de hamburguesas. Pero esa no es la actividad que ellos están haciendo de manera principal. ¿Qué nos dicen que estaban haciendo antes de? Estaban estudiando. Entonces, en este caso, la acción principal es el estudio. Ahora, ¿qué pasó con ese estudio? Ahí sí, ellos hicieron ¿qué? Una pausa. ¿Para qué hicieron esa pausa? Para comprar hamburguesas. ¿Cuántas hamburguesas compraron? No nos interesa si se compraron 4 o 5, porque la idea es poder abstraer lo más importante de esa situación. Si fueron a su restaurante favorito o no lo fueron, tampoco es importante. Lo que nosotros necesitamos es sacar la idea más importante, la idea principal. Que dejaron los electrodomésticos encendidos y tuvieron que devolverse a la casa y luego tuvieron que volver a salir, no es importante, porque no debemos perder de vista que la acción principal que estaban ejecutando Javier y Rafael era estudiar, no ir a comprar hamburguesas. Entonces esta es una situación un poquito, digamos, complicada de analizar, pero a veces eso pasa con las lecturas. Dependiendo de cómo están redactadas, si nosotros no hacemos esa lectura previa, esa lectura detenida para identificar qué es lo que realmente nos están diciendo, para poder diferenciar cuál es la idea principal de la idea secundaria, pues probablemente no vamos a comprender lo que estamos leyendo. Entonces ya identificamos cuál es la situación principal, los actores y qué es lo que pasó. Entonces, en este caso, si yo fuese a hacer una construcción nueva, puedo utilizar a Javier y Rafael en el caso de que, por ejemplo, no sepamos de quién están hablando. Si nosotros supiéramos de quién estamos hablando y las personas que nos leen, también podríamos usar la palabra ellos. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos hicieron una pausa. Entonces, en este caso, la palabra pausa viene siendo un sinónimo de un alto. Una pausa, ahora, ¿en qué? Puede decir en sus estudios, ¿sí? O en su repaso, pero pues digamos que esa no hay problema si la mantenemos. Ahora, ¿para qué hicieron la pausa? Entonces, para ir por hamburguesas. ¿Sí? Si yo quiero, le puedo agregar en este caso que luego retornaron para continuar, ¿sí? Entonces, y luego regresaron para continuar con las actividades, ¿sí? O para seguir, también es un sinónimo.
con las actividades. En este caso, si ustedes pueden evidenciar, el parafraseo también suele ser mucho más corto porque es como una especie de resumen de lo que yo estoy leyendo. No suele ser más extenso porque entonces le estaríamos agregando información, estaríamos creando un chisme. Si yo lo hiciera más extenso, entonces podría decir que ellos hicieron una pausa en sus estudios de matemáticas, ni siquiera sabemos qué están estudiando, para ir por hamburguesas doble queso. No sabemos si eran doble queso o no, o para ir por las hamburguesas más deliciosas del mundo. Entonces empiezo a exagerar o a meter datos que no sabemos que son ciertos. La idea es apegarnos lo más posible a las ideas que nos están transmitiendo sin agregar información, sin quitar información importante, pero solo destacando los elementos claves. Al principio, probablemente en los ejercicios o en los intentos de hacer parafraseo no es tan sencillo. Con la práctica uno va mejorando. Entonces la idea es que podamos ir practicando cada vez que leemos para así mejorar. Ahora vamos a continuar con el tema del subrayado. Entonces, el subrayado también es una técnica o estrategia, pero en este caso nos permite destacar en el momento en que vamos leyendo esas ideas importantes. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Pues uno es poder apoyar el proceso de lectura. Como nosotros tenemos que leer y tenemos que destacar esas palabras, pues evitamos tener tantos distractores. ¿Por qué? Porque estamos pensando es cómo destaco, qué destaco y demás, entonces hago una lectura mucho más enfocada. También me apoya el proceso de análisis, porque como van a ver es un poquito parecido al proceso del parafraseo. Usualmente tenemos que usar más de una lectura y ya les explico bien más adelante. También nos permite favorecer el estudio posterior del tema, es decir, después de que yo hago mi proceso de subrayado, si yo tengo que volver a la lectura, como yo ya destaqué lo importante, solo leyendo lo importante probablemente hago un estudio más corto y un repaso que me permite recordar mucho mejor la información. Adicionalmente, nos facilita la creación de esquemas u otros textos. ¿Cómo entonces subrayamos? Primero debemos identificar cómo voy a resaltar esas ideas del texto. Y entonces aquí vamos a volver a nuestra hojita de ejemplo. Hagamos de cuenta de que independiente de si estoy en este momento en computador, si yo lo tuviera para subrayar a mano, tengo que determinar si voy a trabajar con colores, si no voy a trabajar sino con un solo color, cómo voy a destacar esa información. Entonces usualmente en la parte superior de la hoja yo escribo cómo voy a destacar cada cosa. Siempre debo buscar que si voy a trabajar con colores o si voy a trabajar con un solo color, la forma en que yo destaque la idea principal resalte mucho más que como yo voy a destacar los datos claves o como voy a destacar las ideas secundarias, porque hay que diferenciar las mismas. Por eso es importante que en la parte superior yo siempre la escriba, porque si yo lo uso como una técnica de estudio, puede pasar que esta hojita la hice con ciertos colores, pero resulta que a la siguiente hojita no tenía esos colores sino otros y los subrayo de manera diferente, y ya después acordarme cuál era la idea principal o qué color y cuál era la idea secundaria es más difícil. Por eso es importante ponerlo arriba. Entonces yo escribo la idea principal. Entonces digamos que en este caso voy a subrayar la idea principal con amarillo. Voy a hacer la idea secundaria. Entonces si vamos al tema de que debo buscar una que no sea tan llamativa, podría decir que sería como un grisecito. Y digamos que las ideas claves o elementos claves, que ya vamos a hablar qué es cada cosa, entonces eso los puedo decir. Si no quiero hacer colores, yo puedo decir voy a hacer una forma. Entonces por ejemplo yo puedo decir que las ideas claves las voy a encerrar en, por ejemplo, un óvalo. Vamos a quitarle aquí, perdón, mira aquí el relleno, vamos a dejarle el contorno, listo. Entonces digamos que en este caso vamos a trabajar ideas claves, idea principal y idea secundaria. ¿Cómo identifico yo una idea principal? Entonces volvamos por aquí.
Nos dicen que para poder subrayar por párrafos, primero debemos hacer como mínimo una lectura. Y recuerden que esa primera lectura, que es lo que nos permite hacernos una idea general del texto. Y después de esa primera lectura podemos jerarquizar las ideas. Cuando yo hago la primera lectura, en este caso, por ejemplo, los brotes de nuevas pandemias no ocurren cada 100 años. Esto es un artículo periodístico. Si yo tengo claro el tipo de texto al que me estoy enfrentando, más o menos la estructura, entonces sé que, por ejemplo, en este caso, el título nos está diciendo cuál es el tema del que me van a hablar. Entonces, básicamente la idea principal es eso, de qué me están hablando. Entonces yo subrayo en este caso lo que es mi título. Y sé que todo aquello que esté relacionado directamente con el título, con la idea del título, es idea principal. Y todo aquello que no esté relacionado directamente con el título son ideas secundarias o ideas que me permiten apoyar o profundizar la información. Yo ya hice una lectura previa, hice de este texto, entonces nos permite así agilizar un poco. ¿Qué nos dice también entonces la presentación? Que el subrayado se debe acompañar con notas marginales. El título en este caso no requiere las notas marginales, pero ya vamos a ver más adelante si necesitamos notas marginales. Entonces dice en este caso que el texto fue escrito por Laura Rodríguez el viernes 3 de abril del 2020. En este caso, lo que son fechas, personas, suelen ser datos claves o datos importantes que uno a veces desecha, pero que necesita recordar, más no necesariamente es una idea principal. Entonces podríamos, como dijimos, datos claves los vamos a encerrar. Entonces podríamos, por ejemplo, la fecha encerrar en el circulito, ¿cierto? Y lo mismo la persona que lo escribió. También el sitio en el que lo escribió suele ser importante. ¿Listo? Entonces ya sabemos que estas son unas ideas claves. A veces puede pasar que lo que yo subraye adicionalmente también pueda estar encerrado como idea clave. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque una idea clave, aparte de ser algo que tengamos que recordar, también puede pasar que sea un elemento o una palabra desconocida. Si yo no quiero pronto confundir ideas claves con palabras a consultar o elementos a consultar, o que yo necesite profundizar, yo puedo generar otro acá elemento que diga consulta. Y le puedo poner, en este caso, digamos, todo lo que esté rojito. Digamos, por lo que yo lo tengo aquí modificable, lo puedo hacer, pero cuando ustedes lo tienen no modificable, lo pueden decir que o lo subrayan. Bueno, ya ustedes determinarán cómo lo quieren realizar. Entonces, ejemplo, yo me voy al título y no sé qué es una pandemia. Entonces, puedo subrayar acá que es un elemento que debo consultar. ¿Por qué lo debo consultar? Y esto es muy importante. En la primera lectura, digamos, uno a veces dice, yo sigo adelante y este dato lo puedo ir subrayando, lo que son aquellas cosas que no conozco, para después consultarlas en la segunda lectura, entenderlas mejor. Pero si yo sigo adelante y no entiendo qué es una pandemia y por ejemplo está en mi título, que es el tema que me están hablando, no voy a entender absolutamente nada de lo que me están hablando. Pude haber escuchado la palabra, pero si no tengo claro qué es una pandemia, pues entonces muy probablemente voy a quedar en las mismas. Y más porque, por ejemplo, no solo existen en términos técnicos las pandemias, sino que también existen lo que son las epidemias y son elementos muy distintos que yo necesito poder comparar. Entonces, ¿qué debo hacer en este caso? Uno dice, ay, bueno, sí, pero es que eso es como más trabajo, pero me permite una mejor comprensión y más adelante ya voy a conocer el término y va a ser mucho más fácil asumir esta información. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo entrar a investigar. En este caso buscamos la RAE, que es la Real, es el diccionario, digamos, oficial de la Real Lengua Española, y puedo buscar acá qué es una pandemia. Si no lo busco ahí, digamos que el internet tiene muchas ventajas porque también me permite a través de Google buscarlo. Pero en este caso me dicen que la pandemia es una enfermedad epidémica. ¿Qué pasa o qué se caracteriza con esta enfermedad? Es que se extiende a muchos países.
¿sí? Usualmente se habla de epidemia, es cuando sí puede generar una afectación de una población, pero usualmente se concentran en ciertos países y no se extiende a nivel grande, sí, pues a nivel mundial con otros países. Pero en este caso dice que prácticamente todos los países adquieren esa enfermedad y es epidémica porque es de fácil transmisión en este caso. Entonces, ya teniendo en claro, si yo suelo olvidar qué es, si es un tema que de pronto es recurrente, entonces puedo hacer las notas marginales, que son las notas al lado del texto. En este caso, si yo lo trabajo desde Word, puedo trabajar en revisión como comentario. Entonces acá yo puedo poner que con mis propias palabras, pandemia es una enfermedad que se transmite fácilmente, y afecta varios países. Listo. Bueno, entonces, ya teniendo claro qué es la pandemia, puedo hacer la lectura. Entonces me dicen, esta teoría, además de basarse en fechas y datos cerrados, deja por fuera muchas otras enfermedades que azotaron al mundo. En Facebook, Twitter y otras redes sociales están circulando imágenes y videos que establecen la teoría de que en el año 20 de cada siglo hay un brote de una nueva pandemia. Incluso Choc.co publicó un artículo al respecto. La fecha de la que parte cada publicación es distinta. Algunas inician en 1320, otras en 1520 y en 1720. Pero a grandes rasgos la mayoría plantean la siguiente línea del tiempo. Primero, en 1320 ocurrió la peste bubónica. Segundo, en 1420 el mundo sufrió la peste negra. Tercero, en 1520 el imperio azteca fue azotado por la viruela. Cuarto, en 1620 la peste italiana mató a cientos de personas. Quinto, en 1720 ocurrió la plaga de Marsella. Sexto, en 1820 surgió la primera pandemia de cólera. Séptimo, en 1920 se propagó la llamada gripe española y en 2020 tenemos la pandemia del COVID-19. Algunas publicaciones se limitan a presentar la información como un dato curioso, pero otras incluso aseguran que el supuesto patrón de brote se debe a una conspiración, abre comillas. Amigos, no pueden ser tan inocentes de lo que en realidad está pasando. Se llama nuevo orden mundial. Reducen la población, pasa cada 100 años, dice una de las imágenes. ¿Fue este virus propagado deliberadamente por una organización? Se cierra la comilla y se pregunta en la descripción de su publicación una usuaria de Facebook. Sin embargo, encontramos que esta teoría se basa en datos cerrados y no incluye dentro de su análisis, entre comillas. En este caso, ese análisis no es una citación como vimos anteriormente, sino que esa comilla es como poner entredicho que hayan hecho ese análisis a muchas otras pandemias. Por ejemplo, el primer brote de la peste bubónica, llamada la plaga de Justiniano por Justiniano I del Imperio Bizantino, no se registró en 1320, sino en el año 541 después de Cristo. Y hubo un segundo brote en 1347, la peste negra, que entonces no ocurrió en 1420. Entonces, hasta aquí voy a realizarles la primera lectura con ustedes, porque la idea es que ustedes este texto lo van a manejar en la actividad para hacer el proceso de subrayado y la aplicación de parafraseo en sus notas marginales. Entonces, ya hicimos la primera lectura y habían algunas palabras tal vez que no conocemos o hechos importantes, habían fechas, habían sitios, habían nombres de enfermedades que ustedes pueden ir resaltando como o consulta o como ideas claves en el caso de no conocerlas. Pero vamos a ir al manejo de la idea principal. Entonces dice, los brotes de nuevas pandemias no ocurren cada 100 años. El título nos está hablando en negativo, nos está diciendo que todo lo que hable de esos brotes y nos están diciendo no tiene nada que ver con
esos 100 años. Entonces nos están diciendo primero que nos dice, la teoría se basa en fechas y datos cerrados, que deja por fuera, esto es un texto complementario. Entonces estamos hablando de que no ocurre porque viene una teoría, ¿sí? Que maneja fechas y datos cerrados sobre enfermedades que azotaron al mundo. Ahora, ¿qué otro elemento es importante? Vamos al segundo párrafo. Nos dicen que en Facebook, en Twitter y otras redes sociales están circulando imágenes y videos que establecen la teoría, ¿sí? Entonces, podemos decir en redes sociales están circulando en este caso que la teoría de que en cada año hay un brote de una nueva pandemia. Ahora, cuando yo estoy subrayando, y esto es bastante importante tenerlo en cuenta, debo tener presente que en mi proceso de subrayado no se debe superar la cuarta parte del párrafo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo subrayo todo, es porque no entendí. Si yo no subrayo nada, es porque no entendí. Entonces, debo saber qué es lo que estoy subrayando, sí. ¿Que es necesario subrayar toda la información? No. Cuando uno lo trabaja a lápiz está más sencillo, porque se pueden obviar algunas palabras conectoras que usualmente el cerebro las conecta. Entonces yo puedo decir, esta teoría, fechas y datos cerrados. Enfermedades que azotaron al mundo. En redes sociales están circulando y miren que no tuve que subrayar en redes. La teoría que el año 20 de cada siglo hay brote, nueva epidemia. Y a pesar de que yo borre, por ejemplo, esos conectores, si yo los quitara de acá, cuando hago la lectura, el cerebro los conecta inmediatamente, ¿sí? En este caso de que incluso Choc publicó, es como para dar la contundencia de que también hay algunas revistas que son importantes que no se informan, que hicieron mal trabajo periodístico y están desinformando a las personas. Entonces, lo de Choc es importante, más no es una idea principal. Entonces yo lo puedo acá subrayar como idea secundaria, que sería nuestra idea grisecita. Lo que es Facebook y Twitter las mencionan porque son las más reconocidas, pero estas están involucradas en redes sociales, entonces no hay tanta importancia. Yo puedo decir, bueno, que son imágenes y videos, sí puedo decir que es importante, pero no es idea principal, porque lo que nos está importando es las teorías de los brotes, porque eso sí está directamente relacionado con el hecho de que no ocurren cada 100 años, y es lo que nos están diciendo aquí, que cada siglo, y precisamente cuando es el año 20, que es digamos el otro dato, pues hay esos brotes de pandemias. Ahora, estos digamos dos parrafitos, por decirlo de alguna manera, porque no cumplen totalmente la característica, son párrafos de enlace, yo los puedo pegar para hacer lo que es mi comentario o mi parafraseo. Entonces, ¿qué debo decir? Que en redes están publicando información incorrecta sobre cómo se dan, en este caso, las pandemias. ¿Cómo se dan y cuándo? ¿Cómo y cuándo se dan las pandemias? Y si ustedes ven, que era otra característica que se menciona acá, es que las notas marginales, aparte de hacer parafraseo, no pueden ser mayor a la extensión de lo que yo estoy leyendo. A veces, si yo no tengo clara la idea que me están presentando, ahí me puedo hacer una pregunta, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué pregunta me podría decir? ¿Qué está pasando? ¿Sí? ¿O qué pasa con las teorías? ¿O cuál es la teoría que está
se está planteando, ¿sí? En el caso de que yo quiera ser enfático de que es una teoría específica de que hay un brote en cada siglo y precisamente en el año 20. Entonces, ya depende de cómo yo quiero resaltar la información o cómo es mi proceso de comprensión. La idea es que lo que yo he resaltado en este caso, pues es lo que yo estoy metiendo. Entonces puedo decir, en redes están publicando información incorrecta sobre cómo y cuándo sean las pandemias, resaltando que se dan cada siglo, ¿sí? Por decir, o que sean cada 100 años o como ya ustedes lo quieran manejar. Y así entonces debo hacer con cada párrafo. Siguiente párrafo nos dice la fecha de la que parte cada publicación es distinta. Entonces, algunas inician en 1320, otras en 1520 y en 1720. Pero a grandes rasgos, la mayoría plantean una línea del tiempo ahora. Toda esa línea del tiempo no se va a subrayar, porque esos son datos complementarios, es decir, lo de la peste bubónica, las fechas de la peste negra y demás. Si yo hago proceso subrayado, lo hago como un subrayado de ideas secundarias, ¿sí? Sí puedo resaltar fechas, sí me parece importante identificarlas, aunque estas fechas, cuando avanzamos, si ustedes se dieron cuenta cuando estamos haciendo la lectura, nos estaban diciendo que eran incorrectas. Entonces, si yo subrayo ideas, información incorrecta, me voy a enredar. Si el caso fuera para, digamos, una evaluación donde quisieran decirle a usted, bueno, de ese artículo que usted leyó, cuando se dio la primera plaga de la peste bubónica, entonces, y yo subrayé 1320, pero si miramos más adelante nos dicen que es en el 541 después de Cristo, pues me queda más fácil, después de que he leído todo, que ya sé que más adelante me corroboran cuáles son las fechas en las que sí se dieron las actividades, pues subrayar o señalar esas fechas. Entonces, en el caso de aquí, podemos decir que cada publicación, porque estamos hablando de lo que está circulando en redes, ¿sí? Entonces así viene siendo parte de la idea principal. Podemos decir que es distinta. ¿Y en qué es distinta? En la fecha. La fecha de cada publicación es distinta, ¿sí? Pero, en este caso, la mayoría plantean una línea del tiempo. Y pues si quiere de pronto hablar de cada peste, entonces la peste bubónica, de la peste bubónica, la peste negra, la viruela, la italiana, la plaga de Marsella, la pandemia del cólera, la gripe española y el COVID-19. Y en este caso el resto lo ponemos como ideas claves. Entonces, por hoy hemos trabajado hasta aquí lo que es el proceso de parafraseo y subrayado. Espero que este video haya sido muy útil. Igual cualquier duda que ustedes contengan, con muchísimo gusto, saben que programamos una asesoría y puedo aclarar esas dudas que tal vez nos quedan ahí latentes, porque ya cuando vamos a hacer el ejercicio por primera vez no suele ser tan sencillo, pero créanme que a medida que uno realiza el ejercicio y lo mejora y aprende a hacer un buen subrayado y aprende a hacer un buen parafraseo y hacer notas marginales, les va a ahorrar mucho tiempo, porque es mucho más sencillo leerse, por ejemplo, todo el destacado y la idea principal para recordar de qué les estaban hablando, que tener que volverse a leer previo a lo que son evaluaciones y demás 2, 3, 4 veces el mismo tema que ustedes ya habían abordado. Que tengan un excelente día.